hablando del Estado, y lo que decía Franco justamente, en el 2023 casi 50 millones de pesos para la marcha del orgullo gay, una marcha en la que, por ejemplo, había personas, perdón por el horario y demás, pero en pelotas en la calle y había nenes chiquitos mirando eso, o mismo por ahí personas disfrazadas, con cadenas, con esposas, como haciendo cultura de lo que es la esclavitud sexual, por así decirlo. Que pasó en la semana. Lo primero que quiero hacer es un breve comentario antes de pasar a los especialistas, explicar un poco qué es woke, el wokismo. Estuve leyendo, informándome, nace en los años 50 en los Estados Unidos, obviamente para contrarrestar el racismo, la inclusión, la justicia social de los afroamericanos de ese entonces, y extendido en el tiempo, este término comienza a ser tomado por otras minorías, para entender o para tratar de fortalecer la lucha, ¿sí? Y en el último tiempo fue adoptado por la comunidad LGBTQI+. En los últimos, y Juli me va a ayudar, Carla también, en los últimos 20 años, si se quiere, hubo un gran avance. Ganaron muchísimos derechos, en la Argentina en particular también. ¿Y por qué se genera esta polémica? El presidente responsabiliza a este movimiento, a este colectivo, de generar ciertas distorsiones, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Hace poquitas horas Guillermo Francos dijo: entendemos, respetamos la libertad de cada una de las personas, pero que el Estado no promueva nada de esto, no estamos de acuerdo. Que el Estado tenga que ayudar, y preparamos un trabajo con Carla Ricciotti en la producción para que ustedes puedan ver, además de esta carátula de la batalla cultural que el presidente pone en la mesa de discusión, cuáles son estos tipos de proyectos que, primero el presidente, en el discurso, en Davos, y ahora su equipo de trabajo informa lo siguiente, que trabaja en que quiere un proyecto de ley, Carla, de igualdad ante la ley. Sí, así lo va a llamar, o así por lo menos tienen la idea de bautizarlo, que se presentaría en un principio, está estipulado el 1 de marzo, cuando comience la asamblea allí en el Congreso, cuando dé su discurso, seguramente Milei allí lo presente, este proyecto de igualdad ante la ley que busca eliminar quizá algunas leyes que ya están derogación vigentes, de la ley de identidad de género. Identidad de género y algunos aspectos de la ley Micaela, el DNI no binario, Sí. la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Bien. Estos serían en principio algunas Acá de está esas, lo pero polémico. además... Claro, acá me quiero detener un segundo, acá está Nacho, lo que violenta, ¿no? porque ¿qué sucede? Está bien, y ya los dejo que Porque el cada resto uno... quizás uno puede... Que cada uno pueda estar de acuerdo, aportar no, pero- su... Pongamos de nuevo esa placa, Chiqui, por favor. Eliminar la carátula de femicidio como tal. Es el artículo 11 del del artículo 80 de la Constitución que estipula que un femicidio es un homicidio agravado que puede llevar hasta una cadena perpetua. Eliminando la carátula de femicidio o el título de femicidio, instalándolo como simplemente un homicidio, dejaría de tener estos agravantes y pasaría a una pena quizá de 8 años, por ejemplo. Un homicidio común. Un homicidio simple, Claro. exactamente. ¿Por qué ponemos esta información para darle un poco de contexto a lo que marca Carla? Porque el año pasado en Argentina ocurrieron 255 femicidios en 365 días del año. ¿Es importante poner esto en agenda? ¿El gobierno sale favorecido o no? ¿Sí? Ahí vemos un poco los datos, ¿sí? Una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas. Y en un 2024 en el cual se concretaron 255 femicidios. Repito, están en el piso Federico González, que es analista político, Horacio Lozada, que es sociólogo, y Adrián Ackerman, que es youtuber libertario. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Quiero comenzar primero con Federico. Federico, una mirada de lo que es esto que ha dicho el presidente. Yo creo que estaría de acuerdo, estoy de acuerdo. Me parece que la agenda woke es una agenda de mucho exceso. Estuve notando discriminación positiva, no me quedó claro, más o menos entiendo, me imagino lo que puede ser. Yo diría discriminación paradójica, porque seguro es una paradoja. Es decir, minorías que luchan por sus derechos, pero terminan, lo hacen de una manera tan excesiva que ellos terminan discriminando a los discriminadores. Entonces yo creo que acá lo que pasa en la sociedad desde hace mucho tiempo, y tomando como referencia la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis y síntesis. Acá no hay síntesis, hay tesis y antítesis. Entonces
cada uno se pasa de revoluciones. Y cuando uno se pasa de revoluciones, empezás por algo justo, pero no considerás algo que lo que planteas puede llegar a ser injusto. A ver, no quiero ser muy sinuoso. Lo que quiero decir es que a mí me parece muy bien todo lo que plantea Milei. Lo que sí me parece que, sí, hay que plantear eso, pero los femicidios siguen existiendo. Claro. No pasa por La igualdad los crímenes por condición de mujer suceden, no es un invento de la cultura woke. Eso es un dato real. Claro. Entonces a mí me parece... siempre es fácil decir, hicieron esto, pero no hicieron también aquello. Claro. Pero bueno, yo creo que en este caso habría que acompañarlo con... Vamos a atacar el problema sustantivo, no por esto que es una aberración, la ideología woke, pero vamos a atacarlo de alguna manera. Porque Claro, si lo no que pasa es que el es argumento de Milei es que el femicidio no existe, que el feminismo es un exceso, que el femicidio tendría que equipararse, que tendría que ser lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer, Claro. los dos tendrían que tener la misma pena, cuando están estos datos Claro. que les mostrábamos recién, por ejemplo, ¿no? Que son estadísticas y que son datos concretos, no es una opinión. Y además Se matan a agravados esos mujeres. femicidios cuando se hacen los estudios por chicos que quedan sin madre, ¿no? Totalmente de Claro. acuerdo. O sea, es decir, Ahí quedaría también eliminada quizá la ley Brisa, que Sí. les da una reparación económica a los chicos que han quedado sin su madre porque ha sido matada por su padre o por la pareja de su padre y que además tampoco tiene al padre que lo está obviamente manteniendo. Totalmente de acuerdo. El hecho de que las leyes que se implementaron, la ideología de género, la agenda woke, que haya sido un exceso, que sea una aberración, porque hay casos que citó el presidente. Hasta un negocio político. Que lo son, es todo eso. Pero bueno, pero eso no quita lo que vos decís con mucha justicia y lo señalás, bueno, lo destacás. Lo que es cierto es que mueren más mujeres que hombres por crímenes de género, como querramos llamarle. De género, sí, se Y llaman eso es así. un dato de la realidad que me parece que... ¿Esto puede perjudicar al gobierno? No, yo creo que... No, porque me parece que... yo te diría, ¿cuál es la...? Viste que cuando a veces uno dice la macro y la micro. Acá me parece que hay una macro. La macro sí creo que tiene que ver con la batalla cultural, tiene que ver con, hasta te diría, con cuestiones que son superficiales al lado de este problema de los femicidios. Por ejemplo, mira, yo durante 2021, 2022 y 2023 siempre preguntaba del anterior gobierno cuáles eran las medidas que daban más ganas de votarlo y menos ganas de votarlo. ¿Sabés cuáles eran las que menos daban ganas de votarlo? El lenguaje inclusivo, versión light, argentinos y argentinos, que esa era la de Cristina, y la peor era el lenguaje inclusivo de pibis con la X. A ver, te quiero decir que eso Sí. es muy rechazado por la sociedad. Bueno, para entender un poco y poner en contexto, vamos a hablar con un especialista, ¿sí? Repetimos, Horacio Lozada es sociólogo. Horacio, desde su perspectiva como especialista, recién lo marcaba Federico, quizás esta es una mirada, ¿no? El lenguaje inclusivo, algún tipo de política. ¿Qué primera mirada tiene de todo esto que estamos comentando? Bueno, buenas tardes, Jean, Carla, equipo. Un gusto estar aquí, gracias por la Gracias. invitación. Buenas tardes. A ver, éramos pocos y llegó la cultura woke, Sí. pareciera. Yo desde la sociología pondría primero como un marco teórico en general. La cultura woke, lo denominado cultura woke, es un paradigma de tesis y historias, básicamente en ningún momento mayoritaria, yo diría minoritaria en la discusión de las ciencias sociales, y cuyo alcance en el mundo y sobre todo aquí en la Argentina, en estas tierras, sus repercusiones fueron infinitamente más chicas que otras corrientes de pensamiento, estructuralismo, marxismo, en fin. Y que vuelve a estar en discusión justamente porque el presidente lo pone en Davos en el centro de la escena, ¿no? ¿Usted cree que a raíz de lo que dice el presidente tiene una repercusión obviamente notoria por su figura, pero que, por ejemplo, lo que hablábamos con Carla y con Julieta en la previa del programa, la ley de cupo trans, Sí. la figura del femicidio, Sí. el DNI no binario, Sí. ¿qué significa eso desde su perspectiva en Argentina? Yo creo que también en cultura woke se agrupa lo que es el progresismo un poco más amplio, Sí. porque si no, echarle la culpa a la cultura woke de todos los males del mundo Claro. me parece un exceso. Bien. Es cierto que se han tirado y estirado al límite las hipótesis de las minorías
y eso, el progresismo se ha solazado con eso, y me parece que eso es lo que hace más ruido todavía, lo que incomoda y lo que molesta, porque, como dice Federico, a veces hay que tener en contexto lo micro y lo macro, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece, hay datos que son irrefutables, que manejó Federico, o sea, eso me parece que no tiene ninguna discusión. Me parece que la discusión es más macro en torno a la idea de qué significa todo aquel pensamiento que viene a cuestionar la idea de unas minorías que naturalmente deben ser respetadas y protegidas, estoy convencido, en un contexto general que también tenga en cuenta las mayorías. Ahora, Horacio, vos recién hablabas acerca de que se exageró las minorías. Sí. ¿Es por un beneficio social que hace la política? A ver, si me explico. La política piensa quizás, y quizás Federico puede también ayudar, que mientras más minorías sumo, mejor en el total de una elección me puede ir. Sí, yo creo que sí, estás en lo cierto. Es muy probable que haya habido Yo sumo a los homosexuales. un beneficio político. ¿No? Sí, lo hemos visto en el kirchnerismo, digamos, tomando posiciones que nunca habían asumido en su momento. Claro. Sí, todo esto no es una discusión abstracta como yo la presenté recién en términos de metodologías de investigación o pensamientos, sino que se juega en la arena política. A ver, ¿qué les parece Ahora, si escuchamos al presidente y seguimos debatiendo? Escuchemos un poco de lo que dijo en Davos para seguir debatiendo y analizando su postura. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. También con nosotros y nos está acompañando Adrián Ackerman, él es youtuber libertario. Adrián, una primera mirada de esto que marca el presidente. Mira, con respecto a lo que estuvo, bueno, antes que nada, gracias igual por la invitación. Es un gusto estar acá. Con respecto a lo que marca el presidente, yo creo que los últimos días se ha sacado de contexto lo que ha dicho, porque él marca puntualmente que en un extremo, ¿no? Se llega a lo que es la pedofilia con el tema de la cultura woke, la comunidad LGBT y demás, y él puntualmente no ataca a los individuos, sino que habla de lo que es el mensaje que transmite, y esto que estábamos hablando de que es en exceso lo que busca el wokeismo de por sí. Yo suscribo a cada palabra que dijo el presidente, yo no veo algo que haya dicho mal. Por el fin y al cabo, los grupos de izquierda, las élites, buscan a través de las causas nobles prostituir el mensaje final, o sea, el objetivo final. Sí hay minorías, obviamente, que tienen que ser respetadas. O sea, no hay ningún problema para el liberalismo que en la sociedad haya personas que les guste el mismo sexo, el mismo género. No se va a perseguir por eso como Pero sociedad. lo dijo Franco, puertas adentro, que no es necesario mostrar. No, en realidad lo que dice Franco es quizás no con las mismas palabras, pero es que no quiere que el Estado sea el promotor de ese tipo de cosas. Sí, sí, está bien. bien. Venimos, en el 2023, o sea, puertas adentro es como decir, bueno, es un delito dejarlo en tu casa. La homosexualidad, digo, con mostrando o sea, hablar de la homosexualidad y haciendo un paralelismo, mostrando un ejemplo extremo de una pareja gay que ha abusado de sus hijos, es como quizás querer hacer un paralelismo con algo que no es la normal, la normativa general, digamos. O ejemplos que podrían haber sido más felices también, ¿no? Porque obviamente también hay casos de parejas gay. Hay un caso muy importante en Italia de un hombre solo gay que adopta a una chica con síndrome de Down que ninguna pareja heterosexual quería adoptar. Digo, hay otros Pero ejemplos. además las estadísticas dicen que los mayores casos de abuso se dan en intrafamiliares y con familias heterosexuales. Seguro. Las llamadas familias normales. Sí, pero no, a ver, yo por lo que entiendo, mi ley habla de que es un caso extremo, o sea, no es que generaliza, o por lo menos yo lo veo así en lo que he escuchado y lo que he visto estos días también a través de otros analistas del tema particularmente. Hablando del Estado, y lo que decía Franco justamente, en el 2023 casi 50 millones de pesos para la marcha del orgullo gay, una marcha en la que, por ejemplo, había
personas, perdón por el horario y demás, pero en pelotas en la calle y había nenes chiquitos mirando eso, o mismo por ahí personas disfrazadas, con cadenas, con esposas, como haciendo cultura de lo que es la esclavitud sexual, por así decirlo, y una foto muy famosa de un nene acariciándole la cabeza a una persona mayor de eso. O sea, a eso yo creo que se le llama abuso infantil y pedofilia. ¿Por qué un niño avalado por el Estado, porque fue financiado la marcha, por qué un niño tiene que estar ahí? ¿Por qué el Estado avala esas cosas? Eso es cierto. A ver, de hecho, en ese momento sentido, y ya los dejo, escuchemos lo que decía Guillermo Franco si lo analizamos. Yo no veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca, lo que sienta, de manera que no veo ahí ningún inconveniente, ¿no? Otra cosa diferente, me parece, es hacer campañas promoviendo a favor de, porque eso genera por ahí confusiones, sobre todo en los más jóvenes. Entonces, yo digo, yo no veo problema en que cada uno viva la vida de la manera que quiera verla. Distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública. A ver, Federico, entonces lo que acá dice Guillermo Franco, y obviamente habla del gobierno, es que no quiere que la administración pública financie ningún tipo de estas actividades. Yo diría que sí, en principio sí, pero a mí me parece que, como todo problema, siempre hay algunas aristas que hay que tener en cuenta. Porque, y yo creo que la paradoja está presente en todo este debate. Porque una cosa es que el Estado no deba avalar este tipo de posiciones ideológicas extremas, llamémosle así. Sí. Bueno, y que además pueden tener correlatos perniciosos por X, Y o Z, más allá de las estadísticas, que quizás ahí me parece que exageró el presidente. Ahora, el otro tema es, el Estado no debería hacer nada. Supongamos que es como dijo Milei. Pues decís al revés. Claro, es como dijo Milei. Hay un grupo vamos, y yo lo voy a decir como lo pensaría salvajemente los que... Hay un grupo de loquitos que con este cuento del relativismo cultural y que todo puede ser, entonces convalidan que los adultos puedan tener relaciones sexuales con los niños. Bueno, el Estado no debería hacer nada y yo creo que el Estado debería intervenir. Sí. Entonces, bueno, fíjate que hay una paradoja. Vas preso si tenés relaciones con un menor. Claro. Vas preso si tenés relaciones con un menor. Bueno, tengas el género y te persigas lo que te entiendo de Federico es poner el ejemplo de que el Estado intervenga. Bueno, pero ahí sí, tomando lo que decís, no solo que debería intervenir, sino que de hecho interviene porque está en el marco normativo del Estado. Código Penal, sí, claro. Eso es un delito. Entonces, fíjate, esto ahora yo entiendo, para mí lo que interpreto yo que quiere decir, bueno, que estos que se hacen los vivos para pasarla bien, yo lo diría en esos términos, encima el Estado los avala. Claro. Los avala en su delirio. Ahora, yo creo que el ejemplo que puso Milei es exagerado, es límite, es una hipérbole. Más allá de eso, que yo cuestionaría el ejemplo, diría, bueno, quizás tenga razón, pero me parece que el ejemplo no es el mejor ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que en el wokismo hay como una ética o una declamación del relativismo, como que todo es relativo porque todo depende de... Bueno, que es un tema muy interesante como debate filosófico y sociológico. Es decir, ¿quién es el que determina cómo deben ser las cosas en última? ¿Dónde termina lo ético? Y bueno, ahora, eso uno lo puede plantear desde el punto de vista filosófico, es un debate que es interesante, pero bueno, los estados deben tomar decisiones en función de lo que yo te diría que es cierto espíritu, y ahí te diría, de que cierto espíritu de la época, de lo que mayoritariamente piensa una sociedad, y además de un marco normativo que la rige. Claro. Entonces a mí lo que me parece que el problema del wokismo tiene que ver con lo siguiente. Empezaron porque hay que reivindicar derechos que, bueno, que estaban... Justicia social, expresión. Ahora, vos fijate cuando hacen las marchas del orgullo LGTB o el orgullo gay al principio. Fíjate que una cosa es que yo legitime un derecho, que no me están quitando un derecho y tengo derecho a protestar y decir que no. Ahora, cuando el orgullo ya está, es un nivel, yo diría, es un escalón mayor. Pero yo creo que el wokismo no es que es el orgullo y la reivindicación.
es que quieren que toda la sociedad que todos sean como que piensen como ellos piensan. Claro, hay una bajada de línea, Ahí apunta el presidente. No sé si apunta a eso, pero me parece que en el fondo se trata, no sé si apunta en ese argumento, pero la batalla cultural tiene que ver con eso. Horacio. Sí, yo insisto y vuelvo al punto. En el ámbito de las ciencias sociales han existido y existen distintos paradigmas, que algunos todavía conviven, otros ya fueron reemplazados por otros. Acá me parece que el problema es la discusión pública, la conversación pública, en términos de totalidad y portación de verdad. No hay manera de tener un diálogo si nosotros apostrofamos, como digo, a un paradigma menor, absolutamente, yo diría norteamericano inclusive, que no tiene tanta pregnancia en América Latina. No se sabía lo que era la cultura woke en Argentina. Bueno, por eso dije, éramos pocos y cayó la cultura woke, que tiene que ver con eso, ponerla como todos los males del mundo y con una pretensión de verdad. Me parece que no es la manera de diálogo. No hay diálogo Bueno, posible. pero ahí entra lo político, ¿no? Yo entiendo que esto se inscribe en que el presidente se suma a lo que dijo Trump de vamos a reconocer dos pero géneros. él lo venía diciendo antes, porque cuando hablaba de Elon Musk, cuando hablaba de Elon Musk, Milei, una de las cosas que le destacó es que fue uno de los principales... Elon Musk tiene un hijo trans, claro, al que no reconoce. Es uno de los principales personajes que va en contra de la cultura woke. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿cuándo fue lo de Mirta Legrand con Roberto Piazza? En la mesa. 30 años, 20 años. 20, ponele. Menos, tipo 20. No traza esta discusión realmente, digo, ¿no? Claro porque que podemos estar de acuerdo con que yo estoy de acuerdo en lo que plantea el presidente de que el Estado no tiene por qué meterse en la cama del otro, que el Estado tiene que ser laico, que el Estado tiene que ser A y B. Si hay un C, que sea en tu esfera privada, yo estoy de acuerdo con eso, pero de ahí a tener una discusión de plantear de que un matrimonio de homosexuales tiene un hijo y de repente puede terminar en un caso de pedofilia, y te digo a vos, Adrián, a mí me parece que exagera, y es donde termina perdiendo votantes, es donde termina perdiendo apoyo de ese centro, que es el que lo puso como presidente. Yo no sé si termina perdiendo votantes, porque inclusive, quizá vos lo podés ratificar, los libertarios como que se agarran más de eso y se ponen más radicales también en ese reclamo. Ahora, el tema es instalar un tema, una agenda que trae polémica y que genera mucho rechazo. De hecho, muchos sectores de la política, de la literatura, del periodismo, escritores, han rechazado y han salido a denunciar, inclusive penalmente lo han denunciado al presidente después del discurso de Davos que dio, representando al país, haciendo estas definiciones que en definitiva no era una agenda que estaba instalada acá, como vos mencionabas recién, pero que sí veo, por lo menos lo que se transmite en redes, es que los libertarios como que defienden un poco más eso y ahora están abocados a esa agenda y todo les parece como que no podés decir determinada cuestión porque la agenda woke y sos progre o sos zurdo o lo que fuera, si pretendés que los derechos adquiridos de un grupo minoritario sigan siendo validados o sigan estando vigentes. Yo creo que si pierde o no votantes habría que preguntarle a Federico, claramente. Adrián. No, mira, yo creo que igual el debate siempre enriquece, obviamente, y para un libertario siempre el debate está bueno. Yo creo que también, analizando un poco más allá de la comunidad LGBT, el mundo iba camino, o sea, el wokismo estaba llevando al mundo también a una cultura de cancelación y victimización. Algo de eso hay. A ver, perdón, todos pero, los extremos siempre son malos y perjudiciales. El tema es que nunca llegamos a la síntesis, me parece. El tema es que, ¿qué le molesta, por ejemplo, a un gobierno, a un Estado, que alguien quiera tener un DNI binario? ¿Para qué instalar ese proyecto en el Congreso, llevar ese proyecto al Congreso para que no haya más? Hay 1.200 nada más. Pero igual el Estado reconoce que hay dos géneros también, o sea, mismo como lo dice Trump. ¿Pero por qué un gobierno libertario tiene que decir que hay dos géneros nada más? Pero es biología eso. No, me refiero al gobierno libertario, que se llama liberal libertario, tendría que dejar la libertad a los ciudadanos, o su ideología es que la libertad sea de elección de cualquier cualquier acto cada personal. Uno puede percibirse como quiera, claro, puede tener sus propios gustos, como lo dijo Guillermo Franco, eso no hay ningún problema, o sea, de hecho puede mostrarlo en la calle siempre y cuando no moleste a los demás. Ahora, pero yo creo que no es meterse puntualmente en las decisiones de los demás, porque justamente Franco lo ratifica de que cada uno hace lo que quiere y no se lo va a perseguir. Si no te dejan hacerte un DNI como vos por un género binario, por ejemplo, es meterse en tu libertad.
¿o no? Yo no lo veo así. Te están prohibiendo hacer una cosa que hoy está por el simple vigente. hecho de que cuando vos nacés, o nacés varón o nacés nena en sí. Entonces vos después te percibís o cambiás tu idea porque tus gustos son otros. Con eso no hay ningún problema. Pero no veo mal que las convicciones de Dios, patria, familia, todo lo que era en su momento, se siga manteniendo. Entonces no es libertario, es ultraconservador de derecha. Eso no, para mí es libertario. Dios, patria y familia no es libertario. Pero no te impide a vos hacer tu vida como vos quieras. El problema es cuando desde el principal cargo que tiene nuestro país se dicen este tipo de cosas con este tono, que eso genera radicalización. Y la radicalización genera violencia. Y la violencia en las minorías genera matanzas y genera problemas muy graves. Bueno. Vos decías recién que el wokismo, vos lo decías ya al principio, nace en la gran persecución que hubo de los negros en los 40, 50 y 60 de los Estados Unidos. Mataron cientos de miles de personas por el solo hecho de que eran negros, porque había un gobierno radicalizado que estaba detrás apoyándolo. Absolutamente. Ese es el problema. El problema es el problema de la repercusión, de la repercusión de esta discusión. ¿A dónde repercute? Siempre las dualidades están siempre presentes en el mundo. La política son desde tiempos inmemoriales. En la Revolución Francesa, a la izquierda de la Asamblea Nacional se sentaban los jacobinos, por eso es la izquierda. Y los decapitaban. Y a la derecha se sentaban girondinos. Y muchos de esos personajes con nombre y apellido, Danton, Robespierre, terminaron bajo Madame la Guillotin, terminaron en la guillotina, tratando de una discusión sobre el nuevo orden del mundo. Claro, hoy, 250 años después, 6.000 millones de personas discuten en la plataforma de las redes, desparramando odio, porque sí. Por lo menos no se decapita a nadie. Pero se desparrama. A mí me parece preocupante, sinceramente. Bien, Horacio, gracias. No, Adrián, gracias muchas gracias. Federico, gracias. ¿Querés decir algo más, lo último? No, sí, bueno. Sí. Que me parece vamos a hacer lo siguiente. Sí, dale. ¿Se pueden quedar un ratito más? Sí, bueno, hacemos una breve tanda.